Jesús calma la tempestad. Cuando escuchamos la palabra Jesús y tempestad, estamos hablando de algo sobrenatural. Jesús es el dueño del creador y el dueño de todo lo que nosotros podemos ver y lo que podemos tocar, todo lo que podemos accionar con nuestros 5 sentidos. Y cuando estamos hablando de tempestad, estamos hablando de una situación natural que solamente una persona sobrenatural lo puede calmar. ¿No se te hace muy interesante que cuando Jesús calma la tempestad, sucede que todo cambia a favor del entorno? ¿Sabes algo? Yo creo que si Jesús calmó la tempestad, hablando en lo natural, también Jesús puede calmar la tempestad que tú estás pasando en tu vida. Dice en Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hay gente, así como tú y yo, que en esos momentos estamos siguiendo a Jesús porque necesitamos de él. También hay gente que en ese tiempo seguía a Jesús. Ellos sabían reconocer que Jesús no era un hombre natural, sino era una persona sobrenatural, porque era Dios hecho y bajado aquí en la tierra como una persona que sentía, una persona que olía, una persona que tocaba, una persona, en pocas palabras, que era un hombre. Era Dios hecho en un hombre. Y dice en el 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Wow. Si se dan cuenta, Dios hecho aquí en la tierra, un hombre, ¿sí? Un hombre como tú y yo, él estaba durmiendo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que él, hecho hombre aquí en la tierra, él tenía el control de todo. Déjame decirte que Jesús también está durmiendo en tu barca, pero él sabe cómo es el inicio y cómo es el final de tu situación. Porque dice más adelante en el 25, y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ojo, aquí están diciendo sus discípulos, sálvanos que perecemos. No están en un momento donde ellos les está sucediendo cosas buenas. Ellos estaban clamando por algo, ellos estaban imaginando algo que no iba a suceder. Hay ocasiones en nuestra vida que así estamos como los discípulos. Ahí dice en general discípulos, mas no mencionan nada más a Pedro como frecuentemente menciona en la palabra. Cuando dice, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor. Ojo, no dice Dios, no dice Padre, dice Señor. Hay que saber especificar. Sálvanos que perecemos. Ellos estaban entrando, repito, ellos estaban entrando en un estado mental, en un estado físico, que creían que todo lo iban a perder. Pero ¿sabes algo? Hoy el Señor te dice, no todo lo que tú estás pasando va a ser para perdición. ¿Tú crees que todo lo que tú estás pasando es porque va a acontecer y lo vas a perder? No. Lo que tú estás pasando, ojo, esos discípulos creían que todo lo que estaba en la barca, absolutamente su vida, absolutamente todo lo que cubría la barca, Jesús y los discípulos, ellos creían que todo se iba a perder. Pero déjame decirte que tú, que estás con Jesús, porque en el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Jesús, tú le perteneces. Él está dentro de tu barca, que es tu vida. Cuando tú decides aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Jesús ya está en tu vida.
Por eso he aquí que se cumple la palabra que dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que Jesús va a estar en momentos buenos y en momentos malos. ¿Cuál es el problema? Que a veces nosotros creemos que Jesús nos ha abandonado, cuando no es así. Cuando nosotros creemos que Jesús nos ha abandonado, es cuando más Jesús está poniendo su mirada en ti y en tu situación. Si nosotros nos damos cuenta, ellos pensaron que Jesús les había dejado por el simple hecho que Él estaba durmiendo. Por ellos mismos accionaron y dijeron: ¿saben qué? Hay que levantar a Jesús, porque Jesús está tranquilo, pero nosotros estamos pereciendo. Si nosotros nos damos cuenta que hay algo muy interesante que el Señor me decía: yo podré estar durmiendo en tu barca, pero yo no te voy a dejar. Yo podré estar durmiendo, pero yo no me voy a ausentar en tu situación. Cuando menos te lo imaginas, Jesús va a hacer un milagro en tu situación. Porque dice en el 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hay momentos en nuestra vida que creemos que nuestra fe está siendo debilitada por causa de las circunstancias que nosotros estamos pasando. Pero ¿sabes algo? Va a haber un momento, y ese momento es hoy. Y hoy el Señor te está diciendo: ¿por qué teméis, hombre o mujer de poca fe? O sea, Jesús está entrando en una escena donde dice, en pocas palabras: ¿por qué dudas si yo estoy en tu barca? ¿Por qué dudas si yo estoy en tu situación? ¿Por qué dudas si yo estoy en medio de tu situación? ¿Por qué dudas si yo soy tu creador? ¿Por qué dudas si yo estoy y yo soy, yo era y yo seré? El alfa y el omega, el principio y el fin, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo lo que tú ves. ¿Por qué dudas? Si yo puedo calmar la tempestad por medio de mi boca, por medio de mi palabra, de la misma manera que Jesús creó todo hablando por medio de su palabra, también hoy te dice el Señor: es tiempo de que tu fe no decaiga, es tiempo de que tu fe no mengue, porque si Jesús está en tu barca, Jesús va a hacer un milagro, pero es necesario que tú acciones. Por eso dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ojo, cuando dice entonces levantándose, hoy el Señor te está diciendo: yo me voy a levantar y yo voy a reprender en tu vida toda circunstancia que esté en contra de mi voluntad. Hoy el Señor te está diciendo: reprendo todo viento impetuoso, todo mar que esté yendo en contra de mi voluntad. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Jesús es que Él quería ver si los discípulos tenían la suficiente fe para que cuando ellos vieran la circunstancia no se paralizaban. ¿Por qué? Porque los discípulos, ojo, los discípulos no solamente tuvieron miedo. Cuando estamos hablando de miedo es porque viene una parálisis que provoca el miedo. ¿Saben algo? Yo me acuerdo que hubo una vez que yo fui con mi familia a una laguna aquí cerca de donde yo vivo. Y yo me acuerdo que cuando yo fui, mi familia y yo decidimos rentar un kayak. Un kayak es un pequeño como chalupa donde nada más se pueden trepar 3 personas. Y yo me acuerdo que yo me trepé, yo y 2 familiares más. Pero en ese momento estaba empezando una pequeña tormenta. Y yo le dije a mis familiares: ¿saben qué? No hay que ir más allá, porque si nosotros vamos más allá, va a venir la tormenta y lo que va a hacer es que nos va a sacudir y nos va a llevar hasta del otro lado de la laguna. El chiste es que nosotros, dice uno de mis familiares: yo sé usar el kayak.
Pero las demás personas que íbamos en el kayak no sabíamos cómo usar. Yo era primerizo en cuanto a eso. El chiste es que cuando íbamos en el kayak, ya el kayak ya estaba yendo más allá de la esquina, de la orilla, de donde nosotros agarramos y nos trepamos. Hay algo impresionante que yo pude aprender de esa circunstancia. Cuando nosotros nos estaba llevando las olas, porque el kayak va a lo contrario de cuando tú tienes que remar, ya nos estaba llevando el kayak al otro lado de la laguna. El chiste es que cuando mis familiares íbamos en el kayak, dicen, ¿saben qué? Es tiempo de remar porque la tormenta ya viene. Yo en ese momento yo me paralicé. Me entró miedo, me entró un temor que me puse a gritar, que empezaba a pedir auxilio. Aunque no había nadie, yo por mi fe, por ese temor que yo tenía, yo quería ver si había alguien que nos podía auxiliar. Pero había un familiar mío que esa persona estaba quieta y estaba sentada. Lo que yo pude aprender de esa aventura, de esa circunstancia, es que el miedo, si tú permites que el miedo accione a tu vida, va a cobrar límites, va a cobrar terreno en tu vida y no solamente te va a paralizar, también va a ocasionar que tu fe decaiga. Y era lo que le estaba sucediendo a estos discípulos, porque tuvieron miedo y no era un miedo. Acuérdense que hay dos tipos de miedos. Hay un miedo que es ocasionado por lo físico y hay un miedo que es ocasionado por lo espiritual. Pero lo que estaba sucediendo con estos discípulos es que su miedo era un miedo físico, porque ellos sabían que si ellos mismos actuaban y ponían en práctica su fe, no les iba a suceder nada. Pero ellos, como todavía no dependían de su propia fe, ellos mejor levantaron a Jesús para que por medio de la fe de Jesús pudiera calmar todo. ¿Saben cuál es lo que me llama mucho la atención de la circunstancia que yo les estaba comentando? Que yo me basé en la fe de la otra persona que estaba calmada. Esa persona fue aquella persona que me calmó y me dijo, ¿sabes qué? Todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque era tanto la parálisis que me estaba ocasionando el miedo que no me dejaba ver más allá. Y cuando tú permites que el miedo te paralice, todo lo que está en tu entorno se te va a paralizar. Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que tú no eres de los discípulos, tú eres como Jesús, que cuando Jesús se levantó, le habló a los vientos impetuosos y le habló al mar. ¿Saben algo? Acá hay algo muy interesante. Jesús controló el mar, y todo aquello que controló Jesús por medio de su boca, de la misma manera que Jesús creó el mar y creó los vientos, quiere decir que Jesús tiene autoridad en todo lo que Él creó. Y por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos esa autoridad que le faltaban a los discípulos. Esa autoridad que Jesús tiene, nosotros la tenemos. Y cuando viene alguna circunstancia, cuando viene alguna persecución o algún problema o algún proceso que Jesús va a permitir que tú pases, es porque el Jesús quiere ver en ti, quiere ver de qué estás hecho por medio de tu fe. Yo creo fielmente que cuando viene alguna circunstancia en tu vida, tú vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Jesús no creó, también creó todo lo que está aquí alrededor del mundo. Todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú puedes tocar, todo lo que tú puedes olfatear, todo lo que tú puedes oír, Jesús lo creó. Y por lo tanto, como Jesús lo creó, nosotros somos hijos del Creador. ¿Y saben algo? Acá hay algo muy interesante. Si a los discípulos se les hubiera revelado realmente quién era Jesús, quién era aquella persona que estaba en la barca,
ellos hubieran accionado su fe. Y yo creo fielmente que esa fe que Jesús depositó en ti no ha sido una fe vana, sino es una fe que cuando vengan circunstancias, tú le vas a hablar a esos vientos y a ese mar, que se calmen. ¿Por qué? Porque en tu boca hay poder para bendecir. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así va a ser. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo declaro, Señor, que esta palabra que tú has hablado es una semilla que se va a sembrar en la vida de cada persona que escuche este video. Declaro en el nombre de Jesús que toda persona que esté pasando por alguna tormenta, por algún mar o por una tempestad, sea calmada en el nombre de Jesús, y que puedan ver tu soberanía y que puedan ver tu poder sobrenatural obrando a través de sus vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que así sea hecho. Que Dios te bendiga y hasta luego.